Y ahora me toca decirte que de ti me... ¿Qué está pasando con la generación Z? Últimamente en las noticias, en la tele y en las redes sociales está apareciendo la idea de que la generación Z es estúpida, de que somos la primera generación con menos inteligencia que los padres. En el vídeo de hoy veremos cuál es la realidad detrás de los datos, veremos qué es el efecto Flynn del que tanta gente está hablando y por último analizaremos cómo va a ser el futuro para esta generación. ¿Estamos perdidos? Vamos a ponernos en contexto rápido. Cuando hablamos de generación Z, normalmente hablamos de los nacidos a partir de 1997 hasta los que nacieron en los 2000. Es la generación que se crió viendo dibujos animados como Dragon Ball, Bob Esponja, Doraemon, Gormiti entre otros. La generación que por las tardes quedaba para ir al parque a jugar y se intercambiaba cartas de fútbol o jugaba con las de Pokémon. Una generación que ya de mayores pasaba tarde jugando al Call of Duty o al FIFA. Podríamos poner que somos la generación de los juegos free, aquellos juegazos gratuitos en los que tanto tiempo pasábamos. Y es que esta generación vivimos el inicio del internet tal y como lo conocemos ahora. Vivimos el auge de los móviles. De hecho, el móvil más bueno era un móvil con teclado y pantalla juntos. Pero en la actualidad, ¿en qué punto nos encontramos? Pues la generación Z se encuentra en una de las etapas más cruciales de la vida. Básicamente estamos en la etapa que determinará lo que haremos en el futuro. Unos están acabando sus estudios, otros acaban de empezar en el mundo laboral, ya sea en puestos como camareros, dependientes o ya sea en profesiones como informáticos o mecánicos, y otros están todavía debatiendo qué estudiar o si el camino que eligieron es en verdad el que más les gusta. Somos la primera generación que sabe dominar la tecnología sin problema. Y es que en el instituto, aunque es cierto que no eran la mejor calidad y eran bastante antiguos, ya utilizábamos ordenadores, ya nos permitían utilizar los móviles para realizar ciertas actividades. Básicamente en el instituto ya nos dieron una cierta base sobre las tecnologías. Y siendo una generación tan aplicada a nivel tecnológico, ¿por qué se nos considera tan estúpidos? Ahora sí, la pregunta del millón. ¿De dónde sale lo de sois tan estúpidos? Y es que seguro que habrás escuchado miles de veces a gente hablando sobre que la generación Z no vale para nada, que son estúpidos, que no están hechos para el mundo de verdad, que cómo se supone que nosotros vamos a ser los que vamos a levantar el país, que antes, en la época de ellos, no se hacía nada de eso. Imagínate, estás tranquilo con el móvil en el bus, quizás lo acabas de coger después de todo el día, y ya hay alguien que seguramente estará por detrás pensando o hablando con otra persona, estas generaciones que están todo el día con el móvil. Y seguramente esta persona, que será mayor, estará más enganchada al teléfono que tú mismo. De hecho, recuerdo perfectamente estar en clase y venir los profesores, un día en cuarto de ESO, fue hace ya varios años, y que nos contasen que teníamos que hacer un examen, una prueba PISA. No tenía ni idea de qué era eso en aquel momento, ¿no? Pero bueno, nos pusimos con los ordenadores, realizamos el examen, no me acuerdo muy bien qué me preguntaron, pero era un poco variedad entre lectura, entre matemáticas, entre una cosa y otra. Y básicamente después, un par de años después, tras analizarse esos exámenes PISA, se dieron cuenta de que nuestra generación era la más estúpida de todas. Yo, cuarto de la ESO, estaba haciendo el examen tranquilo, no estaba pensando en somos los más estúpidos. Pero sí que recuerdo perfectamente que el profesor, los profesores, en concreto fue uno, que ya nos miraba y decía, como que soltaba ciertos comentarios en relación a nuestra aptitud, ¿no? A nuestra aptitud, de que quizás teníamos menos inteligencia, que quizás teníamos menos capacidades que otros alumnos que hubieran pasado con anterioridad, o incluso esos mismos profesores. Es un ejemplo, una experiencia de la gente que piensa que somos estúpidos, que no valemos para nada. No es algo que me pase a mí solo. Si tú te fijas en encuestas, posiblemente en tu vida te haya pasado. Tu madre, gente cercana, mayor, cualquier persona dirá, esta generación no vale para nada. Esta generación se supone que va a ser la que va a levantar el país. En concreto, se pueden ver 3 áreas en las que se manifiesta esta creencia. 1. A nivel laboral, hay encuestas donde responsables de contratación dicen que muchos recién graduados llegan poco preparados, faltándoles, experiencia en el trato laboral. Pero ¿qué esperan de una generación que no se le ha dado tantas oportunidades solo por el hecho de ser de la generación Z? Al final, todos acaban con poca experiencia, lo que termina con una brecha laboral y con una concepción laboral de que la generación Z no sirve.
Pero en este vídeo que dejo por aquí o por aquí, ahora mismo no lo sé, comento más al respecto del tema laboral. 2. A nivel mediático. Cada 2x3 aparece el titular de "Los jóvenes ya no leen", "Los jóvenes no aguantan textos largos", entre otros. Y es cierto, hay datos preocupantes, pero también hay que tener cuidado con convertir anécdotas en un pánico moral y global. Hay que diferenciar la información real y la propaganda que tiene objetivo de división de la sociedad. Y 3. A nivel generacional. La gente mayor, sumando a las anteriores, tiende a creer que la gente joven no vale. Pero en este punto quiero dar una respuesta que quizás sorprenda. Y es que el ser humano lleva décadas e incluso siglos pensando que los jóvenes de esa época son peores. Hay un estudio muy bueno que muestra justo eso. La gente tiende a creer en el declive de la juventud, y esa creencia se relaciona con cómo se ve uno mismo. Es el efecto Kids These Days. Por ejemplo, si tú te consideras una persona que lee mucho, que es muy lector, ya vas a considerar al resto como personas que no leen o que tienen muy baja capacidad de lectura. O si te consideras una persona muy inteligente, ya vas a dar por hecho que el resto de personas son menos inteligentes que tú mismo. Pero entonces, la gente, a nivel mediático, en el mundo laboral, opina que somos estúpidos. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Realmente tenemos menos capacidades? ¿O viene a ser todo un Kids These Days, como hemos comentado antes? Tras varios estudios realizados por diferentes asociaciones y universidades, se han observado datos muy duros. Al finalizar la secundaria, observamos que en matemáticas, un 45% del alumnado se encontraba por debajo del nivel básico, es decir, que no alcanzaba los mínimos requeridos, y a la hora de leer encontrábamos una cifra de 32%. Y es que tanto este 45% como este 32% son los datos más altos hallados hasta el momento. Bueno, y aquí prosigo con lo que contaba antes, el tema de los exámenes PISA. Y es que los exámenes PISA de 2022 describen una caída sin precedentes, sí, aquellos exámenes que hicimos nosotros en los países occidentales. Bueno, más que occidentales, por no generalizar, hablamos en concreto de los países que forman parte de la OCDE. Aproximadamente 10 puntos menos en lectura y casi 15 menos en matemáticas respecto a 2018, equivalente, según el propio informe, a como si hubiéramos todos descendido 3/4 de curso. Añade además una frase especialmente relevante para este vídeo: 1 de cada 4 estudiantes pasa a considerarse de bajo rendimiento en matemáticas, en la lectura y en las ciencias, en el promedio de la OCDE. Y hasta ahora, los datos comentados pueden parecer que sí, que somos estúpidos, que somos idiotas, pero científicamente no lo son. Pero en verdad son más bien señales de una dificultad académica, de una dificultad de aprendizaje en un periodo concreto. De hecho, según un estudio realizado, se halló un efecto Flynn reverso. ¿Pero qué es esto? El efecto Flynn fue el aumento de las puntuaciones de coeficiente intelectual durante todo el siglo XX. Por ejemplo, las generaciones de los 80 eran mejores que la de los 70 y la de los 90 mejores que la de los 80. Iban a 2 o 3 puntos por décadas. Esto es bastante. Pero que conste que esto no se explica porque nuestro cerebro haya cambiado. No hay cambios evolutivos tan rápidos. Se trata de un cambio contextual y ambiental. ¿Y ahora qué sucede? Pues desde los 2000 se observa un estancamiento e incluso un descenso en las puntuaciones de coeficiente. ¿Y por qué se da este estancamiento? Antes, aunque parezca contraindicativo, los niños tenían una mejor salud y mejor alimentación, sin tantos conservantes y ultraprocesados. Además, se puso mucho énfasis en que los niños tuviesen una mejor educación. Se obligaba a asistir y se trabajaba mucho más en las matemáticas y en las ciencias. Y obviamente, con mucha diferencia, los entornos. Antes eran mucho más estimulantes, con libros, con programas televisivos educativos y con juegos en la calle. Y ahora, en cambio, hay una menor lectura profunda, hay mayor consumo hiperactivo. Y además, muchos están diciendo que las exigencias educativas son menores. Y por si no fuera poco, observamos una mayor inestabilidad. La familia tradicional se está rompiendo, sustituyéndose por divorcios, por padres solteros o por padres ausentes. Además, esto se une a otro mito. El nacer con pantallas no equivale a saber más. Una revisión narrativa desmonta el concepto de nativo digital como la garantía de alfabetización digital. Usar el móvil o las aplicaciones no significa tener mayor pensamiento crítico. Y es que de hecho, yo me acuerdo de estar en clase ahora en la universidad estos 2 últimos años, a pesar de tener
tanta posibilidad de encontrar información muy relevante y verídica, acudimos al final a inteligencias artificiales o a sitios vagos para poder resolver nuestras dudas. No investigamos en profundidad, sino que nos quedamos con lo superficial. Pero bueno, sí, según el efecto Flynn y tal, vemos que en teoría tenemos menos capacidades. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Realmente somos estúpidos? Y lo más importante, ¿cuál es nuestro futuro? Pues vamos a entrar un poco en terreno filosófico. Bonhoeffer fue un pastor, teólogo y filósofo alemán que, escribiendo desde un contexto histórico extremo, en la época del nacionalsocialismo, propone algo clave para el vídeo. La estupidez no significa menor coeficiente intelectual. La estupidez es, en esencia, no un defecto intelectual, sino un defecto humano. Es decir, puede haber gente muy lista que actúa estúpidamente y gente menos brillante que no cae en esa trampa. Básicamente, la estupidez sería la renuncia a pensar por uno mismo. Es, básicamente, dejar de usar la propia conciencia. Y eso es algo que nos pasa a la generación Z, pero que también pasa a otras generaciones. Y pasa a gente que igual saca muy buenas notas, que igual son doctores, abogados, y también les pasa a gente común, que igual no tiene tantos estudios y no es tan inteligente. Todos, al fin y al cabo, pueden acabar siendo estúpidos. Y por otro lado, Cipolla, historiador económico, desde otro punto de vista, define al estúpido de forma conductual. Una persona estúpida es una persona que causa pérdidas, tanto a sí mismo como al resto. Y su primera ley es, siempre e inevitablemente todos tendemos a creer que hay menos estúpidos de los que verdaderamente hay. Y es que la estupidez no se mide por lo que alguien sabe, sino por el daño innecesario que provoca. Y propone 5 tipos de personas según las ganancias y las pérdidas. Tenemos al inteligente, el que gana a él y gana a los demás. Tenemos al malvado o al bandido, que gana a él y pierde a los otros. Tenemos al incauto, el que pierde él y beneficia al otro. Y tenemos al estúpido, en el que pierde él y pierde los demás. Es decir, nadie gana. ¿Y quién es el más peligroso? No es el malvado, porque el malvado es predecible. Es el estúpido porque nadie lo advierte. Entonces, ¿somos estúpidos o no somos estúpidos? ¿Cómo nos quedamos? Vamos con lo importante. Tras haber analizado quiénes son la generación Z, qué se piensa sobre ella, cuáles son sus déficits y lo más importante, ¿qué es la estupidez? Podríamos responder a la duda inicial. ¿Es la generación Z estúpida? Pues sí, si te fijas alrededor se cumplen tanto las premisas propuestas por Bonhoeffer y las premisas presentadas por Cipolla. Los jóvenes, sin pensar verdaderamente mucho y dejándose llevar por las redes sociales, se posicionan en muchos temas, se dividen y tratan al resto como a enemigos. O por ejemplo, se tiende a insultar o criticar siempre en las redes sociales. Pero como he comentado antes, yo creo que somos estúpidos tanto nosotros, la generación Z, como el resto. Sencillamente, el boom de las redes sociales ha potenciado todo y justo nos ha caído a nosotros. Por lo tanto, el problema de esta estupidez no somos nosotros, sino el sistema. Las élites detrás que quieren mantenernos distraídos, sin capacidad crítica para así poder manipularnos y controlarnos mejor. Y ya se me olvidaba comentar el tema del futuro. Y es que la generación Z la verdad es que tenemos un poco crudo. En nuestra mano está el tratar de ser lo más críticos posible con la información que consumimos, tratar de desmentir aquellas noticias falsas y tratar de no dejarse guiar por corrientes ideológicas que lo único que quieren es tratar de dividirnos y de generar odio. No sé qué pensáis vosotros, dejadmelo en los comentarios, espero que te haya gustado el vídeo, pase un gran día.